campo magnético, conceptos. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que a diario estamos envueltos en situaciones en las cuales se presenta el campo magnético. En algo tan simple como a la hora de hacer sonar una guitarra eléctrica, un bajo, ahí tenemos toda la acción de un campo magnético en la forma en que trabaja un parlante, cómo se genera el sonido en este, bajo los efectos pues, de un campo magnético. De igual manera, pues en muchos exámenes médicos vemos también la presencia del magnetismo a través de las resonancias magnéticas. También lo vemos presente en los medios de transporte como los trenes de levitación magnética o en algo tan sencillo que es pues el funcionamiento de un motor, que a diario pues en todos los dispositivos que empleamos los vemos presentes. En telecomunicaciones, básicamente en radio, televisión, telefonía, está presente el magnetismo a través de las ondas electromagnéticas. En los sistemas de altavoces, en todo lo que tenga que ver con generación de sonido, en los motores eléctricos y en las tarjetas de crédito que tienen una banda magnética en la cual pues se almacena la información. Equipos de diagnóstico médico como son la resonancia magnética, el RMNN y el TAC. Trenes de alta velocidad, en lo que es el MANLEV y el TELMAP. Y también pues en, como lo mencionamos al inicio, guitarras eléctricas. Vea que pues básicamente el magnetismo nos ayuda a tener una calidad de vida mejor. Muchos historiadores de la ciencia creen que la brújula, que utiliza una aguja magnética, fue usada en China desde el siglo XIII a.C. y que su invención es de origen árabe o indio. Pues entonces veamos que el magnetismo tiene sus orígenes desde antes de Cristo. Más o menos, pues en el año 1800 relata la historia que había un pastor de nombre Magnes que llevaba su rebaño de ovejas a la montaña y que había una región de esa montaña donde sus casquillos de metal de sus zapatos, como el bastón, arriaba sus ovejas se quedaban unidos a la tierra, al suelo. Básicamente lo que sucedía era pues que Magnes estaba en presencia de un material ferromagnético, de un imán natural, y por lo tanto su metal era atraído por ese imán natural. En honor a Magnes, pues se le llamó magnetismo a esto. Y básicamente lo que estaba sucediendo es que estábamos en presencia de óxidos de hierro, conocidos pues como imanes naturales. Estos imanes naturales son minerales constituidos por varias formas de óxido de hierro, pero también los hay de otros materiales. Otras aleaciones de neobidio, de hierro y boro utilizadas para la fabricación también de los conocidos imanes permanentes. Es la aleación de aluminio, níquel y cobalto y en ocasiones se usa cobre, hierro y titanio, samario, cobalto. Todos estos forman diferentes tipos de imanes permanentes. En esta imagen lo que vemos es pues cómo se da la atracción. Vean que polos opuestos, norte con sur o sur con norte, son atraídos, mientras que si enfrentamos polos iguales, lo que se da es una repulsión. Y básicamente, pues lo que tenemos es que cada uno de estos materiales que tienen la capacidad de tener magnetismo, tienen dipolos magnéticos que lo logran orientar de manera que se puede definir claramente un norte y un sur magnético. En la parte de abajo, pues vemos la dirección de estas líneas de campo que como se aprecia pues son diferentes a las líneas de la parte de electricidad. Vea que cuando enfrentamos polos iguales, la repulsión que se presenta en estas líneas de campo, mientras que pues cuando son un norte y un sur son trayectorias continuas, básicamente lo que se está presentando. Dice que con respecto a la parte de ferromagnetismo, solo ciertos materiales como el hierro y unos cuantos más
como el cobalto, el níquel, el gadolinio y algunos de sus óxidos y aleaciones, presentan fuertes efectos magnéticos. Se dice que son materiales ferromagnéticos, de la palabra latín ferrum, para el hierro. Bueno, ¿cómo definimos el campo magnético? Básicamente, como lo ha conocido usted en situaciones anteriores, los campos pueden ser campos vectoriales y campos escalares, como la temperatura, que es un campo escalar, vectorial como la velocidad del viento, como el mismo campo gravitacional y el campo eléctrico del cual pues se conoció en la parte anterior. Estos campos vectoriales, todos indistintamente de el que estemos haciendo referencia, pues son propiedades de alguna región en el espacio y que estas propiedades se van a manifestar a través de fuerzas, fuerzas que pueden ser de atracción o de repulsión. Como se hizo para el campo eléctrico, pues la manera de definir el campo magnético es muy similar y lo hacemos diciendo que es pues la región alrededor de un material ferromagnético que se manifiesta como una fuerza sobre las cargas en movimiento con características particulares. Entonces vea que pues es la región de un material que tiene magnetismo, que tiene propiedades principalmente pues ferromagnéticas y que esos efectos de ese magnetismo, de ese campo magnético se manifiestan como fuerzas sobre cargas en movimiento. Al final pues decimos con características particulares porque este movimiento debe cumplir ciertas condiciones para que se pueda experimentar ese magnetismo. No basta solo que se tenga el movimiento. Vea que esto es parte de lo que diferencia el magnetismo de la parte de electricidad, porque la electricidad pues era la región alrededor de una carga que se manifiesta como una fuerza de atracción o repulsión sobre las cargas en sus cercanías o vecindades. Esa era la definición de campo eléctrico. Pues la definición de campo magnético, muy similar, región alrededor de un material que presenta propiedades ferromagnéticas y que se manifiesta, al igual que todos los campos, como una fuerza, en este caso sobre cargas, pero cargas en movimiento con características particulares porque no basta solo tener movimiento, sino que, pues como se verá más adelante, ese movimiento tiene que cumplir ciertas condiciones. El magnetismo o el campo magnético, pues es un campo vectorial, es decir, o sea, tiene dirección, está asociado entonces, como cualquier otro campo, a una región del espacio y en este caso, pues para el magnetismo, lo vamos a representar con el símbolo B, una B mayúscula con su flechita encima para denotar que es un vector o pues simplemente en negrita o una rayita sola encima. Bueno, el campo magnético dice que en cualquier posición la dirección del campo magnético se define como aquella en la que tiende a apuntar el polo norte de la aguja de una brújula. Entonces esa es la manera pues que empleamos para determinar la dirección del campo magnético. O bien pues no con una brújula. Ahora pues tenemos otro tipo de detectores de campo magnético, lo que son sensores de magnetismo, que nos ayudan pues a orientar o a determinar la dirección de este campo magnético. En el campo magnético tenemos igual una metodología para representarlo y es pues por medio de líneas. Vea que las líneas de campo magnético van de norte a sur o pues si es dentro del imán de sur a norte. Y a diferencia pues de las de campo eléctrico, vea que estas son trayectorias continuas. Salen por el norte, siguen y regresan entrando por el sur, atraviesan todo el imán y vuelven a salir. No tienen inicio, no tienen fin, no hay monopolos magnéticos. Si intentamos de alguna manera dividir ese imán en dos, fragmentándolo por la mitad, no vamos a lograr que quede una mitad norte con otra mitad sur. Simplemente en el material a nivel interno se vuelve a dar una reorientación de sus dipolos magnéticos de manera que vuelve a aparecer el polo que estamos, por así decirlo, quitando. De manera que pues el norte que quedó separado generará su sur y el sur generará su polo norte. De manera que vuelve a tener los dos polos. ¿Por qué? Pues porque se da una reorientación de esos dipolos magnéticos que tiene el material internamente. En el caso pues de la Tierra también está formada por magnetismo, se comporta como un imán natural y este campo magnético que tiene la Tierra pues tiene una gran ventaja que nos va a proteger de los denominados rayos cósmicos. Al lado derecho vemos la imagen de este campo magnético. Vean que pues la orientación que tiene este pues contraria a la orientación de los polos, perdón, sí, de los polos del norte geométrico y el sur geométrico.
Bueno, en la definición de campo magnético hemos dicho que este campo magnético se manifiesta como una región alrededor de un material con propiedades magnéticas y se manifiesta como una fuerza sobre cargas en movimiento. Por lo tanto, esta fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento va a tener cinco características esenciales. ¿Cuáles son esas cinco características? Bueno, la primera es que pues esta fuerza magnética va a depender en magnitud de la carga, de la magnitud de la rapidez con la que se esté moviendo y por supuesto del mismo campo magnético. Entonces vea que son tres magnitudes las que intervienen en la cuantificación de esta fuerza. La magnitud de la carga, la magnitud de la rapidez o de la velocidad con la que se está moviendo y la magnitud de ese campo magnético. Estas tres magnitudes van a determinar el tamaño de esta fuerza. De manera que entonces podemos decir que la fuerza magnética es directamente proporcional a la velocidad, a la magnitud de la velocidad, a la carga y a la magnitud de este campo magnético. Básicamente esas son las tres variables que van a determinar esta fuerza magnética. Bueno, la segunda propiedad o condición que imponemos para poder cuantificar esta fuerza es que cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es nula, es igual a cero. Por lo tanto, entonces si tenemos un movimiento paralelo o antiparalelo, o sea, si entre la dirección del vector velocidad con el que se mueve la carga y el vector campo magnético forman un ángulo de 0 grados o 180 grados, no se experimenta fuerza. Por eso en la definición de campo magnético se indicaba que la carga tenía que moverse con características particulares. Y estas son esas características particulares, que no lo haga en forma paralela o antiparalela porque no se experimenta esa fuerza. Bueno, también tenemos como característica adicional para que se presente esta fuerza que cuando la partícula lo hace en su movimiento en forma perpendicular al campo magnético, esta fuerza que experimenta es máxima. Estamos hablando entonces de que la fuerza se va a amplificar lo máximo posible si el movimiento se da de forma tal que es perpendicular a ese campo. Si la carga se está moviendo formando un ángulo 90 grados con respecto a este campo magnético, esa fuerza que se experimenta es máxima, tiene el mayor valor posible. Entonces, recapitulando lo que hemos hablado, vea que si el ángulo es diferente de cero, pues se va a experimentar una fuerza magnética que no sabemos, pues no va a ser ni nula, ni tampoco va a ser la máxima que se tiene, sino que se experimenta una fuerza con un valor entre esas dos situaciones extremas, el valor de cero, el valor máximo posible para esa fuerza magnética. En esta imagen vemos entonces el comportamiento que tiene esta fuerza y vean que pues algo importante de recalcar es que este vector fuerza es perpendicular al vector velocidad y al vector campo. O sea, él forma un ángulo 90 grados con el vector velocidad con el vector campo. Si la carga que tenemos en cuestión es una carga negativa, la dirección de la fuerza que ella va a experimentar causada por este campo magnético es contraria a la que experimenta una carga positiva. Entonces vea que en el caso entonces de una carga negativa, la fuerza que experimenta va en signo, perdón, en dirección contraria a la fuerza que experimenta una carga positiva. De igual manera lo vemos en esta otra imagen. Dice que la fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueve en la misma dirección. Entonces vea que aunque se muevan en la misma dirección y que estén expuestos a la misma región de campo magnético, las fuerzas que experimenta son contrarias. Contrarias entre una carga positiva y una carga negativa. Bueno, como una característica más que tenemos es que la fuerza magnética que actúa sobre una carga positiva Q que se mueve con velocidad v es perpendicular tanto al campo magnético B como también al vector velocidad, que pues nuevamente vemos esa representación en la imagen. Si son paralelos o antiparalelos, no hay fuerza magnética. En el segundo caso, en el B, vemos que esa fuerza magnética es perpendicular a los dos vectores y pues no es tan grande como lo va a ser en la figura C cuando el ángulo entre ellos es de 90 grados. En ese caso se maximiza esa fuerza. Por eso hablamos de una fuerza
magnética máxima, una fuerza máxima. Por lo tanto, si son paralelos, no tenemos fuerza. Si son perpendiculares es máxima y si estamos en media, si estamos en una situación intermedia, esa fuerza va a depender entonces de ese ángulo que tenemos entre el vector velocidad y el vector campo. Como se aprecia en esta otra imagen, nuevamente vemos los resultados de cuando es positiva y cuando es negativa y de paso aparece pues cómo más o menos podemos ir pensando en el mecanismo de empleo de la mano derecha para determinar pues la dirección de esta fuerza. Bueno, hemos indicado que la fuerza va a depender de la magnitud de la velocidad, de la magnitud de la carga, de la magnitud del campo. Que si el ángulo que se forma entre los vectores velocidad y campo es 0 o 180, la fuerza es nula. Vemos que si son perpendiculares, en este caso tenemos entonces una fuerza máxima. Hablamos de un ángulo 90 grados, en el caso anterior un ángulo de 0 grados. Si vemos que la función trigonométrica que nos satisface poder modelar este comportamiento es la función sen. Vea que sen de 0 o sen de 180 es 0, mientras que el sen de 90 es igual a 1. Por lo tanto, si recordamos del curso anterior, la operación entre vectores que nos hace aparecer un sen de un ángulo es la conocida como producto cruz. El producto cruz en magnitud lo definíamos como la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el seno del ángulo que tenemos entre ellos. De manera que entonces vamos a definir a la fuerza magnética como el producto vectorial del escalar carga por el vector velocidad cruz campo magnético. Y esa es pues la forma en que definimos la fuerza magnética. Vea que la fuerza magnética es un vector más y que en este caso, por la forma en que se está definiendo, es un vector perpendicular al plano que forman el vector campo y vector velocidad. O sea, la fuerza es perpendicular, forma un ángulo 90 grados con el vector velocidad y con el vector campo magnético. En magnitud, esta fuerza magnética pues la determinamos multiplicando la carga por la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector campo por el seno del ángulo. Las unidades de la fuerza van a ser los newton, las unidades del campo magnético son los teslas. Un tesla es lo mismo que un newton sobre amperio o amper metro. El nombre a esta unidad se le da en honor a Nicolás Tesla, uno de los principales científicos que trabajó en magnetismo. Bueno, como producto cruz que está determinada la fuerza magnética, podemos determinar su dirección, dado que pues su magnitud lo hacemos multiplicando la carga, magnitud de la carga, magnitud de la velocidad, magnitud del campo por el seno del ángulo entre el campo y la velocidad. Tenemos que emplear un método adicional para generar su dirección y ese método pues es la mano derecha. Entonces por medio del uso de la regla de la mano derecha vamos a poder determinar la dirección de esa fuerza magnética. Y la manera de emplearlo pues es cerrando nuestros cuatro dedos de la palma de la mano, que no son el dedo pulgar. Vamos a cerrarlos del vector que aparece primero en la operación, en este caso el vector velocidad, hacia el vector campo por medio del ángulo más corto. El dedo pulgar nos indicará la dirección que tiene ese campo magnético. Básicamente esta regla de la mano derecha la vamos a emplear cuando tenemos en un mismo plano el vector campo y el vector velocidad. Por ejemplo, en el plano XY o IJ, de tal manera que entonces el vector fuerza magnética estaría perpendicular, que es el eje Z. O sea, este vector fuerza podría estar en Z o en menos Z en K o en menos K. Básicamente, pues esa es la manera en que vamos a nosotros utilizar la mano derecha o la regla de la mano derecha para determinar la dirección del vector fuerza magnética. Recordando pues que si es una carga negativa la que tenemos en cuestión, desarrollamos todo tal cual con nuestra mano derecha y al final le cambiaremos la dirección porque como lo vimos anteriormente, cuando es una carga negativa, la fuerza que experimenta va en dirección contraria a la fuerza que experimenta una carga positiva. Esta imagen pues vemos cómo se debe colocar los dedos de la mano derecha para poder determinar la dirección. Vean que el dedo pulgar representa la fuerza, el dedo índice, el de señalar, representa el vector velocidad y el dedo central representa el vector campo magnético. Estos se deben de colocar
de forma que entre todos ellos haya un ángulo 90 grados. Muy importante a la hora de colocar el dedo índice y el dedo central, que básicamente vamos a tener que va primero el índice y luego apuntando hacia básicamente perpendicular a la palma de la mano el dedo central. Bueno, en esta otra lámina lo que vamos a hacer es pues, repasar entonces cómo vamos a emplear nuestra mano derecha para determinar estas direcciones. Entonces vemos una serie de casos donde vamos a ir apuntando pues nuestra mano derecha de manera que podamos practicar el uso de dicha mano. En el primer caso, pues nuestro dedo pulgar apuntará hacia la izquierda, nuestro dedo índice apuntará hacia nosotros, de manera que el vector campo magnético nos queda perpendicular, o sea, queda hacia arriba. Si lo hacemos para el caso B, tenemos que el dedo índice apunta hacia la izquierda, el dedo central apunta hacia arriba, de manera que el dedo pulgar apunta hacia adentro. Cuando un vector apunta hacia adentro, lo que hacemos es dibujar una cruz, como si fuese un dardo que va entrando y vemos la cola de él. Para el tercer caso, tenemos que nuestro dedo pulgar apuntará hacia abajo, nuestro dedo central debe apuntar hacia afuera, de manera que el dedo índice, que representa la velocidad, apunta hacia la derecha. En el último caso de la primera línea tenemos que nuestro vector velocidad, que es nuestro dedo índice, apuntará hacia adentro de la pantalla, el dedo central apunta hacia abajo. Cuando hacemos ese giro vemos claramente que nuestro dedo pulgar apunta hacia la izquierda, de manera que entonces el vector fuerza va para la izquierda. En la segunda línea tenemos que nuestro vector campo magnético apunta hacia la izquierda, sería nuestro dedo central hacia la izquierda, nuestro dedo índice apuntará hacia dentro de la pantalla, que corresponde al vector velocidad, tenemos una X dibujada para él, nuestro vector fuerza entonces apunta hacia arriba, que después es nuestro dedo pulgar. En el caso F, tenemos el dedo índice apuntando hacia arriba, el dedo central hacia adentro, por lo tanto el vector fuerza va a apuntar hacia la izquierda. Para el caso G tenemos el dedo pulgar apuntando hacia arriba, el dedo central hacia la derecha y el dedo índice, el de señalar, nos estará señalando a nosotros, apuntando hacia afuera de la pantalla. Por eso dibujamos un puntito. Vemos el dardo saliendo, vemos su circulito y un punto que representa la punta de este dardo. En el caso H tenemos nuestro vector velocidad apuntando hacia la derecha, nuestro dedo central apuntando hacia afuera de nosotros porque hay un puntito, quedándonos el dedo pulgar apuntando hacia abajo. El vector fuerza en este caso apunta hacia abajo. En el caso I tenemos que el vector fuerza, dedo pulgar apuntando hacia adentro, el dedo índice apuntando hacia abajo. Al hacer este giro vemos que el dedo central apunta hacia la izquierda. Para el caso J tenemos que nuestro dedo pulgar tiene que apuntar hacia adentro porque el vector fuerza apunta hacia adentro, tenemos una cruz, una X. El dedo de señalar, el dedo índice apunta hacia la derecha, entonces vea que el vector campo magnético estaría apuntando hacia abajo. En el caso K tenemos que el vector velocidad apunta hacia arriba, nuestro dedo índice hacia arriba, nuestro dedo pulgar apuntará hacia afuera, hacia nosotros, quedando el dedo central apuntando hacia la izquierda. El vector campo magnético entonces va hacia la izquierda. En el caso L, pues debemos de decidir si colocamos un punto o una cruz. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, nuestro dedo pulgar apuntará hacia arriba, nuestro dedo índice apunta hacia la izquierda, quedando el dedo central apuntando hacia afuera, la pizarra hacia nosotros. Por lo tanto, dibujamos un punto para el campo magnético. En el caso M, tenemos que nuestro dedo central tiene que apuntar hacia abajo, nuestro dedo pulgar hacia la derecha, quedando el dedo índice apuntando hacia afuera la pantalla hacia nosotros, por lo que tenemos que dibujar un punto para el vector velocidad. En el caso N, nuestro vector campo magnético, que es el dedo central, apunta hacia afuera, el
dedo pulgar apunta a la derecha, vemos que el dedo índice apunta hacia arriba, que esa es pues la dirección del vector velocidad. Y en el caso ñ, vemos que los dos vectores, tanto campo magnético como velocidad, tienen un ángulo de 180 entre ellos. En ese caso, y antes de tener que utilizar la mano derecha, porque nos daremos cuenta que tanto un punto como una cruz cumplen la condición de ser perpendicular a ellos, pero no pueden ser paralelos. No se experimenta fuerza magnética. Indicamos que si tenían la misma dirección o dirección contraria, el vector campo y el vector velocidad no se experimenta fuerza. Por eso el vector fuerza vale cero en este caso. Y el último, el O, vemos que el vector campo apunta hacia adentro, dedo central hacia adentro, dedo pulgar hacia abajo. A la hora de hacer la rotación vemos que el dedo índice apunta hacia la izquierda. Nuevamente el dedo campo, que es el dedo central, apunta hacia adentro, el dedo pulgar apunta hacia abajo y el dedo índice vamos a ver que apunta hacia la izquierda. Entonces el vector velocidad va hacia la izquierda. Pues básicamente esa es la manera de emplear la regla de la mano derecha. Para determinar o pues simplemente lo que hacemos es colocar los cuatro dedos que no son el pulgar en el primer vector, que es en el vector velocidad, lo cerramos hacia el vector campo y para donde apunta el dedo pulgar, esa es pues la dirección del vector fuerza. Si aquí habláramos de una carga negativa, que no nos lo dicen, por eso hemos asumido que es una carga positiva, todas las direcciones que hemos encontrado serían contrarias para que pueda satisfacer la condición del producto cruz y de tener una carga negativa. Bueno, en esta otra lámina vemos 6 ejemplos más para practicar el uso de la regla de la mano derecha. En el primer caso, el caso A, vemos que el vector campo magnético apunta hacia adentro, por lo tanto nuestro dedo central tiene que apuntar hacia dentro de la pantalla, apuntando en dirección del eje, podríamos decir que el eje K negativo, mientras que el dedo pulgar que representa la fuerza va a apuntar hacia el lado derecho. Por lo tanto, vemos que a la hora de hacer la rotación nuestro dedo índice apunta hacia abajo, de manera que hacia abajo va el vector velocidad. En el caso B nos dan el vector fuerza apuntando hacia arriba, por lo tanto el pulgar apunta hacia arriba. Vea que el vector velocidad va hacia la izquierda, nos queda entonces el vector campo magnético apuntando hacia afuera de la pantalla, hacia nosotros. Pero debemos de tener cuidado que en este caso nos hablan de una carga negativa, por lo tanto a ese vector campo le vamos a cambiar la dirección y lo pondremos a apuntar hacia adentro. Recuerde que nuevamente repetimos. Usamos nuestra mano derecha, el vector fuerza apunta hacia arriba, el dedo pulgar hacia arriba, el vector velocidad, que es nuestro dedo índice, apunta hacia la izquierda, nos queda el dedo central apuntando hacia nosotros, pero lo hemos dibujado hacia adentro. ¿Por qué? Porque pues hablamos de una carga negativa. En el caso C, el vector campo viene saliendo, o sea, el dedo central apunta hacia nosotros, el dedo de la velocidad apunta hacia la derecha, vemos que el vector fuerza que corresponde al dedo pulgar apunta hacia abajo. Entonces el vector fuerza va a ir hacia abajo. En el caso de el vector fuerza apunta hacia arriba, dedo pulgar hacia arriba, el vector campo, que es el dedo central, apunta a la derecha y nos queda hacia nosotros, hacia afuera de la pantalla, el vector velocidad. Por eso hemos dibujado un circulito con un puntito que quiere decir que el vector viene saliendo. En el caso E, el vector fuerza apunta hacia adentro, hay una cruz y dice fuerza adentro. El vector velocidad va a ir apuntando en este caso hacia la derecha, seguimos con una carga positiva y vemos que entonces el vector campo magnético apunta hacia abajo. Por último, vemos que nuevamente corresponde a un caso en el cual son antiparalelos, el vector campo derecho hacia la derecha, perdón, el vector campo derecho no, el vector campo magnético a la derecha, el vector velocidad a la izquierda. Entonces en este caso tenemos un ángulo de 180 grados, la fuerza que se experimenta es una fuerza nula. Sen de 180 nos da 0 grados. Cuatro ejemplos más. En este caso el vector fuerza va hacia afuera, el vector campo va hacia arriba, el vector velocidad queda apuntando hacia la derecha. El vector fuerza apunta hacia adentro, el vector campo apunta hacia la derecha, el vector velocidad, nuestro dedo índice, está apuntando hacia arriba, por lo tanto tenemos que el vector velocidad va para arriba.
En el caso C, tenemos que el vector campo va para arriba, el vector fuerza va hacia la derecha, nuestro dedo índice apunta hacia adentro de la pantalla. Por lo tanto, dibujamos una cruz que corresponde al vector velocidad. En el caso de el campo magnético apunta hacia adentro, tenemos cruces para él, el vector fuerza hacia abajo, hacemos la rotación de nuestra mano y el dedo índice entonces nos queda apuntando hacia la izquierda, el vector velocidad en efecto va para la izquierda. Y en el último caso, pues es el que hemos venido repitiendo, tenemos que la fuerza tiene que ser cero, por lo tanto, entonces tenemos dos posibilidades, que el vector campo y el vector velocidad sean antiparalelos, por eso uno sale, el otro va entrando, o bien que sean paralelos. Cualquiera de las dos situaciones nos va a cumplir con que la fuerza magnética que experimenta esa carga positiva sea nula, sea cero. Bueno, vamos a hablar ahora de las diferencias entre la parte de electricidad y la parte de magnetismo. Y la primera diferencia que tenemos es pues con respecto a la dirección que se presenta entre el vector fuerza y el vector campo. En el caso de electricidad, el vector fuerza tiene la misma dirección que el vector campo eléctrico o bien dirección opuesta si hablamos de una carga negativa. O sea, son paralelos o antiparalelos. Mientras que en el caso del magnetismo, la fuerza magnética siempre es perpendicular al campo magnético, o sea, forma un ángulo de 90 grados. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por la propia definición de cómo se obtiene el vector fuerza. Es un producto cruz. El producto cruz hemos aprendido que genera un vector perpendicular a los vectores que le están dando origen a él. En este caso, el vector fuerza magnética siempre va a formar un ángulo de 90 con los dos vectores que le dan origen, que es el vector velocidad y el vector campo. Entonces aquí lo vemos en imágenes. Cuando son paralelos, vemos que estamos hablando de electricidad, campo eléctrico y fuerza magnética, paralelos o antiparalelos. Mientras que en el caso del magnetismo son perpendiculares. Siempre formará un ángulo 90 entre el vector fuerza y campo y el vector fuerza y velocidad. El ángulo que tengamos entre el vector velocidad y el vector campo tenemos desde 0 hasta 180 grados de posibilidades. Máximo en el caso de 90, nulo en el caso de 0 y en el caso de 180 grados. Bueno, aquí lo vemos en forma matemática, lo que hemos mencionado. Vea que el vector fuerza eléctrica es igual al producto de la carga por el campo, o sea, tienen la misma dirección o dirección contraria, mientras que en el otro caso, pues se genera a partir del producto cruz. Hablamos entonces de un ángulo 90 grados entre ellos. La segunda característica es que para que se dé el magnetismo tenemos que tener una carga en movimiento. Mientras que para que se dé la parte de electricidad, para que se experimente la fuerza eléctrica, no ocupamos que haya movimiento. Si la carga se mueve, perfecto. Si no se mueve, igual podemos experimentar esa fuerza magnética a la hora de estar en presencia de un campo eléctrico. Mientras que en el magnetismo sí es estricto que la carga se esté moviendo y sobre todo que no lo haga en forma paralela o antiparalela al vector campo, porque no se experimenta fuerza. Entonces, para que haya fuerza magnética necesitamos movimiento y que no sea ese movimiento paralelo o antiparalelo al campo magnético. Bueno, la última característica es la que nos habla con respecto a la posibilidad de hacer trabajo. Recordemos que el trabajo es el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento, o sea, magnitud de la fuerza por magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. El trabajo es un escalar. Y en el caso de electricidad, la fuerza eléctrica tiene la posibilidad de hacer trabajo, tiene la posibilidad. Si hay movimiento y ese movimiento es en la misma dirección de la fuerza, hablamos de que tenemos un trabajo y un trabajo máximo. Si llegamos a tener un ángulo 90 grados entre esos dos, pues en ese caso no tenemos fuerza, por eso hablamos de la posibilidad de hacer trabajo. Si tenemos que son paralelos el vector fuerza y el vector desplazamiento, un trabajo máximo. Si son perpendiculares el vector fuerza y el desplazamiento, un trabajo nulo. Por el contrario, la fuerza magnética, al ser perpendicular a la velocidad tiene la misma
dirección que tiene el desplazamiento. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de hacer trabajo. ¿Por qué? Porque entre ellos dos siempre va a haber un ángulo 90 grados. Entre el desplazamiento y el vector fuerza magnética hablamos de un ángulo 90 grados. Entonces la fuerza magnética no tiene posibilidades de hacer trabajo como si lo tiene la fuerza eléctrica. Entonces aquí abajo pues vemos las expresiones para calcular dichos trabajos. Fuerza magnética que actúa sobre un conductor que transporta una corriente. Bueno, ¿qué es lo que hace funcionar un motor eléctrico? Es pues, la pregunta principal que nos podemos hacer en este momento. Bueno, la fuerza que hace que gire son las que ejercen un campo magnético sobre un conductor que lleva corriente. Vea que la corriente lo que representa son cargas en movimiento. Entonces vea que al tener cargas circulando por ese conductor y estar él expuesto a un campo magnético, vamos a poder generar nosotros movimiento. Vamos a provocar rotación. Pues esa es la forma en que va a trabajar un motor. Más adelante lo vamos a retomar este principio de funcionamiento del motor de- del motor eléctrico. ¿Qué sucede en un conductor cuando transporta una corriente? Bueno, dice que se ejerce una fuerza magnética sobre una partícula. Por lo tanto, una corriente que son un montón de partículas experimentarán la suma de todas esas fuerzas que se va a trasladar, en este caso, al conductor que está transportando dicha corriente. ¿Qué le sucede a un conductor cuando transporta una corriente? Supongamos que ahora la corriente es diferente de cero, que va en la dirección hacia arriba. ¿Qué le sucede a este conductor? ¿Qué le va a pasar a este conductor al exponerse entonces a un campo magnético? ¿Qué creen ustedes que experimente? Hasta ahora hemos venido hablando que si tenemos una carga en movimiento, esta experimenta una fuerza. Ahora tenemos muchas cargas en movimiento. Vean que entonces esas muchas cargas van a experimentar una fuerza. Y esa fuerza, al estar pues estas cargas contenidas en el conductor, se va a trasladar al conductor. Por lo tanto, vea que experimenta una fuerza que lo va, en este caso, a doblar. Va a doblar al conductor. ¿Y en qué dirección lo va a doblar? Bueno, utilizamos nuestra mano derecha. Corriente iría en este caso hacia arriba, campo hacia adentro. Entonces, vea que experimenta una fuerza hacia la izquierda. Cuando la corriente es diferente de cero y va hacia arriba, la fuerza que experimenta es hacia la izquierda. Por lo tanto, por eso se va a pandear al lado izquierdo. Si cambiamos la dirección de la corriente, en este caso la ponemos hacia abajo, vea que si usamos la mano derecha nos dice que el vector fuerza en este caso va hacia la derecha. Dedo índice apuntando hacia abajo, dedo central hacia adentro, entonces el dedo pulgar apunta hacia la derecha. Ocupamos cuantificar esta fuerza, poder medir esta fuerza. ¿Cómo vamos a hacer para poder medir esta fuerza? Bueno, supongamos que tenemos un pedacito de conductor de tamaño delta X o L, más adelante lo llamaremos simplemente L. Tiene una sección circular llamada A y tenemos cargas en movimiento, movimiento con una velocidad que hemos llamado V sub D. Sumergimos este conductor en un campo magnético que está apuntando hacia adentro y entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo vamos a poder cuantificar esta fuerza que está experimentando esta carga y qué pues será la suma de todas las fuerzas que experimentan cada una de las cargas que se mueven en este conductor? Entonces, vea que sobre la carga Q tenemos una fuerza que está determinada pues por la expresión que hemos anotado hace unos minutos. Fuerza magnética, F sub B es igual a la carga multiplicado por el producto cruz del vector velocidad y el vector campo magnético. FB es igual a QV cruz B. Esa es la fuerza sobre una carga. Pero ¿qué pasa sobre muchas cargas en movimiento? Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos una corriente en un conductor? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir algo que llamamos N, densidad de portadores de carga.
como toda densidad, entonces va a ser la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen. Y eso nos da pues la densidad de portadores de carga. El volumen lo vamos a determinar como el producto de la magnitud del vector área, la magnitud de esa superficie circular en este caso, que está más sombreada oscura, por el delta X, como determinar el volumen de un cilindro, base por altura. De manera que entonces nos queda que la cantidad de portadores va a ser N, la densidad de portadores de carga por dicho volumen, área por el delta X. Entonces seguimos haciendo nuestro análisis sobre un conductor que transporta una corriente. Vamos a ver que la cantidad de carga, entonces el delta Q que está transportando ese conductor, corresponde a la multiplicación de la cantidad de portadores de carga por la carga de cada portador. Esos portadores de carga los podemos imaginar como paquetes que van transportando esa energía. Por lo tanto, esta carga total va a ser N por A por delta X por Q. Y así es pues como determinamos perdón, la cantidad de carga que está circulando a través de esa sección transversal. Vamos a dividir esta cantidad de carga entre el tiempo en el cual hacemos dicho conteo. Por lo tanto, delta Q entre delta T nos queda que va a ser NA delta X por Q dividido delta T. Podemos agrupar el delta X y el delta T de la siguiente manera. Vean que a la razón de la cantidad de cargas por unidad de tiempo le llamamos corriente eléctrica. Eso es la corriente, eso se llama I. Y va a ser igual a N por A por delta X entre delta T por Q. Si usted recuerda del curso anterior, delta X entre delta T corresponde a la velocidad. Entonces vea que la magnitud de esta corriente va a ser la cantidad de portadores de carga perdón, la densidad de portadores de carga por el volumen, que sería el área, por el delta X que teníamos atrás, que se transformó con el delta T en un delta V por la carga de cada uno de esos paquetes que tenemos ahí. Entonces tenemos ya una expresión más para la corriente. La primera que es cantidad de cargas por unidad de tiempo y la segunda N a V sub D por Q. V sub D se conoce como velocidad de deriva. Entonces estamos ya listos para poder determinar la fuerza sobre el alambre. La fuerza sobre el alambre va a ser la fuerza sobre una carga por la cantidad de portadores de carga que tenemos. Por eso F sub B punto cantidad de portadores de carga. Bueno, la fuerza entonces sobre un conductor que lleva una corriente va a estar dada por la siguiente expresión. Entonces, la fuerza sobre el alambre va a ser la fuerza sobre una carga multiplicada por la cantidad de portadores de carga. La fuerza sobre el alambre está dada por la expresión para una carga, que sería QV cruz B, por la cantidad de portadores, que sería la densidad por el volumen, que el volumen está expresado como el área por el delta X, como el volumen de cualquier cilindro. Ya acomodamos un poco los términos de manera que nos quede el N, el A, el V sub D y la Q juntos, porque eso pues le hemos llamado corriente como lo vimos anteriormente. A la hora de hacer esta transformación, la condición de vector que tiene la velocidad se va a perder porque la corriente es un escalar. Entonces la condición de vector de las cargas que se están moviendo, de la velocidad con que lo hacen estas cargas, se la trasladamos al delta X, correspondiendo entonces al vector desplazamiento y tendrá la misma dirección en la cual se están moviendo las cargas, la dirección de la velocidad de las cargas. Entonces ya lo acomodamos, le llamaremos a todo esto corriente, quedándonos entonces que la fuerza sobre el alambre va a ser la corriente por el producto vectorial de el desplazamiento cruz campo magnético. Al delta X le vamos a llamar simplemente L, de manera que entonces la fuerza sobre un segmento de alambre va a ser la corriente que lleva ese alambre por la longitud de este segmento, ese es por campo magnético, el producto cruz de estos. De manera que podríamos decir que en magnitud la fuerza sobre el alambre será la corriente de magnitud de ese segmento, de ese desplazamiento, ese largo del alambre por el campo, por el seno del ángulo. Recuerden que es un producto cruz y el producto cruz nos hace aparecer una función sen. En forma diferencial, pues simplemente un
Diferencial de fuerzas igual a la corriente por un diferencial de desplazamiento cruz campo. Bueno, de la forma diferencial que tenemos, simplemente integramos, de manera que entonces la fuerza corresponderá a la corriente por la integral del diferencial desplazamiento cruz campo. Bueno, nos interesa considerar la fuerza que experimenta una trayectoria continua de corriente, una trayectoria cerrada de corriente, una espira. Y para ello entonces dividimos esto en forma de infinitesimales, en forma de diferenciales de desplazamiento, de manera que entonces la fuerza la vamos a obtener con la expresión corriente por la integral del desplazamiento cruz campo magnético. Como es una trayectoria continua de corriente, vamos a expresar esa integral como una integral cerrada, de manera que entonces nos va a dar el desplazamiento que sufrimos a lo largo de todo este recorrido, siendo en este caso ese desplazamiento cero. Por lo tanto, por, la fuerza que experimenta esta trayectoria cerrada de corriente va a ser la corriente por cero cruz campo, de manera que nos da cero esa fuerza. En conclusión, tenemos que la fuerza magnética sobre una trayectoria cerrada de corriente, sobre una espira, va a ser igual a cero cuando está expuesta a un campo magnético uniforme. Entonces vea que ocupamos que sea una trayectoria cerrada de corriente, una espira, y que esté expuesta a un campo magnético uniforme. Uniforme quiere decir que a lo largo de toda la región en la cual está expuesta esa trayectoria, esa espira, el campo no puede cambiar ni en dirección ni en magnitud. Tiene que tener siempre el mismo valor. Entonces vea que la fuerza está dando cero, la fuerza sobre esa trayectoria cerrada de corriente. Esto tiene una gran importancia, una gran utilidad, como lo vamos a ver en unos instantes. Bueno, vamos a considerar una trayectoria en especial, un rectángulo de dimensiones B por A, expuesto a un campo magnético uniforme. El campo se dirige de izquierda a derecha y la velocidad con la que se mueven las cargas es en sentido antihorario, o sea, contrarreloj, como lo marca ahí la corriente. Vamos a determinar la fuerza que experimenta esta trayectoria y lo vamos a hacer segmento por segmento, el 1, el 2, el 3 y el 4. Empezamos por el número 1. En este caso vemos que las cargas se mueven de derecha a izquierda, mientras que el campo va de izquierda a derecha. Tenemos un ángulo de 180 grados entre ellos. Partimos de la expresión corriente multiplicado por el vector desplazamiento cruz campo. De manera que nos queda en magnitud corriente, la longitud que en este caso se llama B, lo que mide el segmento 1, la magnitud del campo que es B mayúscula por el seno de 180, lo que nos da un valor de 0. Por lo tanto, el segmento 1 no experimenta fuerza. ¿Qué pasa en el segmento 2? Bueno, en el segmento 2 tenemos que las cargas se mueven de arriba hacia abajo, el campo magnético va de izquierda a derecha, vean que tenemos un ángulo 90 grados entre ellos. Partimos de la misma expresión, fuerza es igual a corriente multiplicando al producto vectorial del desplazamiento por el campo magnético. En magnitud será corriente, la longitud del segmento 2 es A, la magnitud del campo es B mayúscula y en este caso sen de 90. Sen de 90 es 1 y nos queda que entonces la magnitud de la fuerza 2 es IAB. O IA convertido a vector, le agregamos la dirección, si usamos nuestra mano derecha, el dedo índice apunta hacia abajo, el dedo central apunta hacia la derecha, nos queda que entonces el vector fuerza, que sería el pulgar, va hacia afuera, está saliendo a esa dirección hemos llamado K, como lo vemos en la imagen, acá al lado del punto 2. Vamos al segmento 3 y en el caso del segmento 3 tenemos que las cargas se mueven de izquierda a derecha en la misma dirección en la que va el campo magnético, de manera que tenemos un ángulo de 0 grados entre ellos. Partimos de la misma expresión, fuerza sobre un alambre va a ser igual a la corriente por el producto vectorial del desplazamiento cruz-campo. Nuevamente, en magnitud sería la corriente por la longitud de este segmento, que es B, por la magnitud del campo, que es B mayúscula, por sen de 0 grados. Aquí son paralelos y el sen de 0 nos da 0. Por lo tanto, el segmento 3 no experimenta fuerza.
Ese sen sale de la definición del producto cruz, recuerden. En el caso del segmento 4 tendremos entonces la corriente que va hacia arriba, la dirección de las cargas es hacia arriba en su movimiento. Hacia la derecha el campo magnético, claramente un ángulo 90 grados. El segmento mide A, partimos de la misma expresión, corriente por el producto vectorial del desplazamiento y el campo magnético. Y AB serían las magnitudes de esas tres cosas por el sen de 90 que vale 1 y nos queda IAB. Si utilizamos la mano derecha, el dedo índice que indicará la corriente o las cargas moviéndose hacia arriba, el vector campo hacia la derecha, nos queda el pulgar apuntando hacia adentro, lo que quiere decir que la fuerza del segmento 4 tiene una dirección de menos K. Por lo tanto, si sumamos las cuatro fuerzas nos va a dar lo que era de esperar, lo que demostramos al inicio, que toda trayectoria cerrada de corriente expuesta a un campo magnético uniforme experimenta una fuerza nula o una fuerza igual a cero. En este caso sería la fuerza 1, la 2, la 3 y la 4 sumadas. La 1 vimos que era cero, la 2 y AB en dirección K positivo hacia afuera. La 3 nos dio cero y la 4, que acabamos de hacerla, nos da IAB en dirección menos K hacia adentro. De manera que cuando sumamos, pues claramente sigue dando cero. Bueno, ¿qué sucede sobre esta espira? Claramente hemos apreciado que la suma de fuerzas sí está dando cero, pero la otra condición de equilibrio no se está cumpliendo. Vean que la suma de torques o momentos de una fuerza no se cumple. Para quienes se les olvidó, el torque simplemente es un vector más que nos mide la capacidad que tiene la fuerza de poner a rotar un cuerpo con respecto a un punto de referencia. Es un torque que nos mide el sentido de giro de un cuerpo. En este caso, vea que nos está cumpliendo eso. Como vemos en la imagen del lado izquierdo, una vista desde la parte inferior, o sea, desde el punto 3 hacia arriba, vemos claramente que si bien tenemos un par de fuerzas, la fuerza 2 y la fuerza 4 anulándose, no así el efecto que ellas tienen sobre nuestra espira. Vean que la pone a rotar con respecto al punto O. El torque está definido como el producto vectorial del desplazamiento o el vector posición, perdón, cruz fuerza. O sea, el torque es RF sen del ángulo. Y si se lo aplicamos a cada uno de estos lados, vemos que el torque 2 sería desde el punto central hacia la fuerza 2, que sería la mitad de ese segmento de longitud, la mitad de B medios. La fuerza vimos hace un rato que es la corriente por el largo que era A, por el campo magnético que es B. Y en este caso se cumple que tenemos entre la fuerza y ese vector posición un ángulo 90 grados. Por lo tanto, el torque 2 es B medios por I por A por B. De igual manera lo hacemos para el 4 y vemos que es exactamente lo mismo. La longitud del segmento va a ser B medios, o sea, el punto donde está la fuerza aplicada se llama B medios, ese vector posición. Esa fuerza tiene magnitud IAB y está apuntando hacia abajo, de manera que hay un ángulo 90 grados entre ellos. Y nos queda que entonces sería B medios por I por A por B. Ambos torques tienen el mismo sentido de giro, lo ponen a rotar en dirección de las manecillas del reloj. Siempre colocamos los vectores de forma concurrente, entonces como si desplazáramos la fuerza 4 o la fuerza 2 hacia el punto O, de manera que si cerramos nuestros dedos del desplazamiento del vector posición hacia la fuerza nos da un sentido de giro a favor del reloj. Bueno, la condición segunda de equilibrio nos está cumpliendo. Tenemos un torque neto, que en este caso el torque neto va a ser la suma del torque 2 más el torque 4, la suma de B medios y AB más B medios y AB. Cuando sumamos dos medios, pues nos da 1 y nos queda que sería entonces el torque neto B y AB. Ya acomodamos un poquito los términos de manera que nos queden el B y el A juntos. ¿Por qué? Bueno, porque como usted aprecia, el B y el A es la multiplicación de lado por lado, o sea, la superficie de esa espira, en este caso de ese rectángulo, y nos queda que entonces en general el torque va a ser la corriente multiplicada por el área por el campo. Eso en magnitud. Nos hace falta la dirección, que como les he dicho, con la mano derecha lo tenemos, y en este caso es un sentido de giro horario. Bueno, como vemos,
al poner a rotar esto tenemos un torque neto y al producto de la corriente por el vector área le vamos a dar un nombre particular que es el nombre de momento dipolar magnético. Por lo tanto, el torque lo podemos expresar como el momento dipolar magnético cruz campo magnético. Este momento dipolar lo que representa es el momento de torsión, el sentido de giro y, como lo vimos desde el inicio, tiene una gran importancia el que la suma de fuerzas de cero. ¿Por qué? Porque pues si bien no tenemos una fuerza neta, sí tenemos un efecto de esa fuerza que es el sentido de giro y ese es el fundamento del motor eléctrico. El momento de torsión en una espira de corriente hace girar la espira. Este efecto se exporta de manera práctica en un motor. La energía entra al motor mediante la transmisión eléctrica y la bobina giratoria trabaja sobre algún dispositivo externo al motor. Así es como trabaja el motor entonces de una licuadora. Simplemente tenemos una bobina que a la hora de cerrar nuestro interruptor hacemos las cargas pasar a través de ella. Tenemos estas cargas moviéndose, expuestas a un campo magnético, entonces provocamos que aparezca una fuerza que como resultado va a provocar el giro. Y así ese giro que sufre la bobina lo trasladamos por medio de un eje hacia unas cuchillas que son las que pican. Puede ser un motor en una industria de molienda, un molino, puede ser el motor de un cepillo eléctrico, puede ser el motor de cualquier máquina eléctrica. Básicamente este es el fundamento de inicio. Por lo tanto, veamos lo que pasa. Cuando tenemos muchas espiras, simplemente el efecto de cada una de esas espiras se va a sumar, de manera que multiplicamos esa cantidad de espiras por el efecto de una sola. En esta lámina, pues lo que vemos es ese funcionamiento de un motor, cómo se pone a girar, cómo es que va a provocar esa rotación, ese par de fuerzas que se está presentando. En esta otra lámina vemos la misma idea del sentido de giro del par de fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, que si bien se anulan ellas, pero no el efecto sobre la espira que es ponerla a rotar. Tal como se aprecia en esta animación, tenemos una espira expuesta a un campo, hay una corriente en ella y por lo tanto ella va a estar rotando. De manera que tenemos el fundamento de un motor. En esta otra más claramente donde tenemos un campo magnético, una espira ahí que a la hora de hacer pasar la corriente aparecen estas fuerzas marcadas en verde y vemos cómo cambia de dirección con respecto a cuando llega al punto máximo. Se invierten de manera que entonces se provoca esa rotación. Bueno, para esta clase nos hemos fundamentado en el libro Giancoli, en el SEER y en el CERWI. Muchas gracias.